Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, damos la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de charlas El Poder de las Sílabas que organiza nuestra librería. Hoy vamos a contar con la presencia de José Manuel Resillas, que va a dictar una ponencia denominada Una poética desde el régimen nocturno de la imagen, la poesía de Lilian van den Broek. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Bueno, preparé un texto extraído de un ensayo más extenso y la ponencia que tengo planeado dar hoy tiene una duración de 58 minutos. En teoría, espero que efectivamente mis cálculos sean los correctos. Desde que el hombre amaneció como especie sobre el mundo, tomó conciencia de su sitio en él a través de una simple constatación: la irrevocable fuga del tiempo. Podría decirse metafóricamente que de allí a la certeza de su mortalidad solo había un paso. Frente a esa realidad que se le escapaba y se le sigue y se nos sigue escapando de las manos, solo había una respuesta: vencerla. Pero, ¿cómo vencer el paso del tiempo o cómo atenuar sus efectos? Para ello, hubo dos respuestas, de alguna forma, una opuesta a la otra, fruto de lo que su primitiva o temprana mente le permitía vislumbrar, la cual en realidad ahora como los dos regímenes de la imagen, del imaginario, el régimen nocturno y el régimen diurno de la imagen, como lo expone Gilbert Durand en las estructuras antropológicas del imaginario, sobre la cual se basa todo el análisis que llevaremos a cabo a continuación. Todas las reacciones que tenemos frente al mundo y frente a los demás están condicionados por esa dualidad de opuestos que al mismo tiempo se complementan y que los alquimistas llamaron coniunctio oppositorum, término que después usarían también místicos y aún después la psicología analítica. Todos los miedos, anhelos, amores y odios, fantasías, sueños y ensoñaciones del hombre se mueven, actúan y desarrollan por alguno de esos dos regímenes, condicionándonos, haciendo que las reacciones de todos respondan a alguno de dichos regímenes. Así es como hablaremos de los movimientos del espíritu humano y nos referiremos específicamente al espíritu, al alma de esta poeta, Lilian van den Broek. Nuestro análisis será entonces de carácter estructural y no solamente literario. Nuestra pretensión es ambiciosa: esclarecer el fondo del que surgen las imágenes del poema, es decir, literalmente qué es la inspiración y de dónde viene. Un asunto que ya he abordado en mi reflexión sobre la corona de daturas de Amelia Bertis y por Platón en Ión, el cual nos sirvió de punto de partida para aquel ensayo. Más allá de la biografía e incluso del lenguaje, a fin de dar cuenta del oficio del poeta, razón por la cual el ateniense los expulsó de su república ideal. Al mismo tiempo intentaré dar respuesta a otro asunto relacionado: el silencio del poeta. Para ello daremos al poema un valor absoluto, como realidad objetiva total, más allá de la experiencia empírica de la que haya surgido, más allá de la biografía. Para esto nos proponemos ver los movimientos de su espíritu, Geist, la palabra alemana para esto, de su alma, lo cual significa que haremos un retrato de ella, puesto que el espíritu solo se puede ver, como el sol, de forma indirecta, a través no solo de las sombras, sino de los objetos que ilumina, de sus productos. Esos productos, en el caso de nuestra poeta, son sus poemas. No de otra cosa hablaremos.
Por eso es posible señalar desde ahora qué elementos conforman su imaginario y desde dónde y cómo se mueven. Su imaginario pertenece al régimen nocturno de la imagen, cuya estructura, me disculpo por los términos muy técnicos que voy a usar, cuya estructura es la mística o antifrástica, la cual se desarrolla a través de proyectos de duplicación y perseveración, viscosidad y adhesividad antifrástica, así como realismo sensorial y miniaturización, cuyos principios de explicación y de justificación son la representación objetivamente homogeneizante o perseveración y subjetivamente heterogeneizante, llamado esfuerzo antifrástico, y en donde los principios de analogía y de similitud aparecen a plenitud. Y sus reflejos dominantes son la dominante digestiva, con sus auxiliares senestésicos, térmicos y sus derivados táctiles, olfativos y gustativos, cuyos esquemas verbales están en el acto de confundir a través del descenso, la posesión y la penetración, cuyos arquetipos epítetos son lo profundo, lo calmo, lo caliente, lo íntimo y lo oculto, y sus arquetipos sustantivos son el microcosmos, el niño, el pulgarcito, el color, la noche, la madre, el recipiente, la morada, el centro, la flor, la mujer, el alimento y o la sustancia. Y finalmente, cuyo trayecto de los símbolos a los sintemas van del vientre, engullidores y engullidos, las tinturas, las gemas, el velo, la copa, el manto, el caldero, etcétera, a la tumba, la cuna, la crisálida, la caverna, la barca, la choza, el huevo, la leche, la miel, el vino, el oro, etcétera, de acuerdo con el cuadro sintético de la clasificación isotópica de las imágenes reproducido al final del libro de Durán, que nos sirve de marco teórico. Lo que intentaremos demostrar es, en torno a nuestra poeta, es que su poesía cumple con todos y cada uno de estos elementos estructurales. Y veremos por qué eso es importante y cuáles son sus implicaciones, que lo adelantamos desde ahora, son enormes. Empezaremos diciendo que toda su escritura poética es la manifestación más pura que se haya visto entre nosotros de la femineidad, cuya más trascendente labor es abrazar al mundo de la fatalidad irrevocable, de la fuga del tiempo, de la inevitable muerte y sus consecuencias, lo que la vuelve, en mi opinión, una de las poetas más excepcionales con que contamos. Vayamos entonces a la poesía de Lilian van den Brecht. Su primer libro, Estado de Anónimo, publicado en 1994, muestra ya desde el título uno de los rasgos del régimen nocturno de la imagen ya señalados. El régimen liliputiense, que por mera casualidad incluye en un proceso de disminución, de encastre o matriosquización semántica, por así decirlo, el nombre floral de la poeta, como si en este acto la contuviera en su doble acepción significativa, como contenido y como continente, como receptáculo y como barrera, como semilla y como flor. Mientras ese proceso semántico de engullimiento sucede de manera subyacente, encastrada, otro de gulliverización se desarrolla a plena luz del día, en el título mismo del libro, pues lo que parece un juego de palabras, es decir, estado de anónimo, es en realidad, como lo acabamos de señalar, un proceso de encastre semántico en el que el nombre mismo se desvanece, se vuelve anonimidad, desvaneciéndose en el juego de palabras, literalmente tragado por la semántica expresiva. No hemos siquiera empezado la lectura del libro y ya han sucedido tantas cosas en el nivel simbólico del imaginario como las capas del peltre sobre una taza o una vasija. Este proceso de gulliverización continúa en el interior del libro en las dos subdivisiones de que se compone. Una que da nombre al libro y otra, la que lo abre, llamada Amado Tánatos, en la que vemos una clara connutio oppositorum que concuerda con la idea de gulliverización, la imagen complementaria del continente y contenido, de la doble negación ya descrita, el amar lo que destruye, al amar lo que se destruye,
se le nulifica, se le acerca y llama, se invierte la amenaza y se le purifica y transforma. Este proceso de resignificación recorre todo el libro y podemos llamarlo trayecto antropológico del espíritu de nuestra poeta. La primera parte del libro contiene una serie de poemas en torno a la muerte y la nulificación de sus poderes, una resignificación semántica que alcanza su punto álgido, si se le puede llamar así, con uno de los más significativos poemas, escrito muy probablemente a partir de una visita al Museo de Sitio en Tikal, en Guatemala, y en torno al cual literalmente giran, como pequeños satélites de un sistema solar, el resto de los poemas de esta sección, y que he llamado en diversas ocasiones una obra maestra. Unish Ahau se llama el poema. Pero es importante señalar algo que se relaciona de manera perspectivista, por así decirlo, en una suerte de reversibilidad del tiempo a destiempo, de encastres semánticos si se quiere subrayarlo, con su tercer libro, pero que queda oculto por ese efecto perspectivista que acabamos de señalar y que vincula un libro con el otro. El primer poema del libro se titula Fumamos, mientras que el tercer libro se titula En ayunas fuma la mañana. El lector no tiene manera de saber que esta relación entre el primer poema del primer libro pareciera contener la semilla del tercero, como si fuera una semilla que tardará su maduración 3 décadas, como si literalmente ralentizara el paso del tiempo a través de una suerte de viscosidad espacio-temporal que retrasase lo más posible esa ineluctabilidad de la fuga del tiempo y retrasara su maduración, el acto de entregar su fruto, como uno esperaría de un proceso natural de siembra de la semilla y su recolección final. Más aún, en ambos poemas el acto de fumar no se relaciona con el cigarro, claramente un objeto de la racionalidad diurna, sino con el humo, el vaho, que para la imaginación es sin duda alguna una variación del agua, como de hecho es aún más claro en el tercer libro. A Kunish Ahau he dedicado extensa atención en otro momento, por lo que aquí pondré el énfasis en el régimen nocturno de la imagen, que es lo que explica, en definitiva, las virtudes meramente literarias a las que ya me he referido antes. La experiencia objetiva de la que el poema surge, como dije, es una visita muy probable al Museo de Sitio en Tikal, en Guatemala, en donde todavía hasta hace poco estaba en exhibición la máscara de esta deidad. Dice así el poema: un barro muerto, el mirar del barro muerto, yo lo he hecho, yo lo soy. Alguna vez vi a mi creador, el contacto de sus manos sobre mi masa fresca me moldeaba hasta adquirir definitiva, perpetua forma. Fue doloroso endurecer. Jamás volveré a ver al artesano. Kunish Ahau, una deidad de fuego repetida a sus costados. Cara de dios sol con penacho de pájaro que no vuela. Mascarón decorativo de templo maya. Pedazo de orilla, extracto de ayer puesto hoy. Soy cierta ante el sol, resuelta ante el asombro de su boca, con la misma carencia de mirada. Reposo sobre aire y agua. Quédate allí, de ese lado, donde no te toque. Una de las cuestiones más evidentes en este poema es el hecho de que no solo no es un poema para ser leído en voz alta, sino que en definitiva establece para su escritura la necesidad de ser leído sobre la hoja en blanco, en silencio, en una relación exclusiva entre el poema y el lector, de absoluta intimidad, como si se tratase de un susurro, una oración antes que un discurso. Tan es difícil leer el poema en voz alta, no es que no se pueda leer en voz alta, sino que leyéndolo en voz alta se pierde su carácter espacial. El poema está distribuido en estrofas, en bloques muy concretos en la hoja, y al hacerlo se topa uno con la dificultad de cómo hacer que funcione lo sonoro de la voz con lo visual y espacial de que el poema está hecho. Literalmente es imposible hacerlo. Del mismo modo que la imagen objetiva de la máscara se le impone a la poeta, el poema le impone al lector el modo en que debe leerlo,
en que debe introducirse por y a través de él. Y eso es a través de un silencio compartido, mirándolo, como si mirase a la misma máscara y ésta, en un sentido nietzscheano, pudiese devolverle la mirada. El poema no solo debe leerse en silencio, sino que se levanta sobre la página en blanco e impone su presencia al lector, tal como la máscara hizo con Lilian. Y este es un aspecto notabilísimo en el poema, porque de hecho es como si ese barro muerto, como si ese penacho de pájaro que no vuela, de repente se levantase de la muerte y estuviese a punto de alzar el vuelo. Lo que subyace antropológicamente hablando en Kunish-Ahau en un nivel u orbe imaginal son los esquemas de la intimidad y la profundidad, que se identifica con los gestos del descenso, concentrándose en las imágenes del misterio y de cierta intimidad, que serán importantes en otros poemas. La escritura o disposición espacial del poema nos da la clave para lo que sucede en la materialidad misma de su manifestación escritural. Porque no se trata solo de una reproducción de la escritura maya, sino de la forma misma que aquella representa. Una caracola, símbolo lunar privilegiado y que representa el aspecto acuático de la feminidad por excelencia, puesto que la forma helicoidal del carácter terrestre o marino constituye un glifo universal de la temporalidad, de la permanencia del ser a través de las fluctuaciones del cambio. Y esto por una razón, porque en ese ligero movimiento interior de la coraza del animal, en esa rotación imaginal, se simboliza una repetición de carácter arquetípica, pues se trata de una repetición de orden temporal, la cual es símbolo de dominio sobre el tiempo a través de un sacrificio. Y en tal sentido, como ya se dijo, lo esencial del sacrificio radica precisamente en el poder sacramental de dominar el tiempo por un intercambio supletorio y propiciatorio. A través de la repetición, la permuta sacrificial permite el intercambio del pasado contra el porvenir, la domesticación de Cronos, puesto que los rituales sacrificiales alcanzan el gran sueño alquímico del dominio. Kunish-Ahau entonces materializa ese sueño alquímico de dominio a través de su propia feminización, en una escritura que despliega el elemento ritual de la caracola espacializada y que, como la imagen misma de la caracola, permite ver unas partes quedando ocultas otras en la parte de atrás, por así decirlo, como en un movimiento helicoideal, justamente. Y todo movimiento implica un desplazamiento espacio-temporal, que es dominado a través de la escritura misma, como una imagen replicada de en la página en blanco de lo que sucede en el mundo real, donde el tiempo opera y que en la escritura queda cristalizado, o mejor aún, cristalizado. Este proceso de atenuación y finalmente anulación de los efectos de la fuga del tiempo aparecen en la segunda parte del libro a través de una variante del proceso de gulliverización a que hemos venido haciendo referencia y que afecta o se presenta incluso en la escritura misma en una suerte de reductio ad abstractum de ella misma por medio de, llamémoslo así, una algebraización de su escritura en lo que se conoce como mínimo común denominador, aplicado a la expresión literaria por medio de un personaje común a muchos mitos y relatos populares en todo el mundo, el del trickster, y que es una proyección de la propia poeta, María, a cuyo lado parecen coexistir otros estrambóticos personajes de un imaginario circo, como el mago y el equilibrista, entre otros, metáforas o símbolos de otras tantas realidades de la vida interna de nuestra autora, así como referencias al olmo y la pera, que son metáforas del continente y el contenido, raíz y fruto, nido y hogar, refugio y lenta maduración. Hay en el libro un poema que sigue siendo piedra de escándalo entre lectores, sean hombres o mujeres, a más de 30 años de haberse publicado. Por supuesto, en ese lapso de tiempo jamás apareció quien pudiera defenderlo, salvo la tenacidad y fidelidad a su propia escritura de nuestra poeta.
Por razones distintas y hasta opuestas, que valdría la pena analizar bajo los esquemas de los regímenes de la imaginación que hemos venido comentando, fue rechazado por unos y destrozado por otras. Algo que me consta, lo cual habla del poder del imaginario en nuestras reacciones frente al mundo y de cómo opera la mente humana en su más hondo o recóndito accionar. El poema es un poema en prosa, se llama Otro estado de anónimo. Soy una descomposición atómicamente armoniosa. Paseo en mí 20 sangres. Mi piel puede cambiar de tono. Produzco 36 colores absurdos. Soy un rompecabezas de 1000 probabilidades. Mujer con muchos ojos, si de algo te sirve. Porto 47 cabezas, una pierna y 19 brazos. No puedo mover los ombligos, pero mis 3 bocas trabajan bien. Me gusta robarme las imágenes de los espejos. Colecciono nubes blancas y las almidono cada equinoccio. Compro hoyos negros cuando me deprimo y si me da hambre me como a los ratones que vienen dentro. Con frecuencia ocurre que no creo en nada y esculpo un santo de hule espuma que me limpia durante el baño. Guardo todas las palabras que me dicen en frascos con almíbar y los sello y almaceno. Lamo y mastico paredes para fortificarme. Me tapo los oídos y me ahogo de escucharme. Cuando enfermo, uso a los hombres como supositorios. Me trago todas mis mentiras y vomito cadáveres callados. Las uñas me las pinto de verde. Suelto mi aroma preferido y atrapo grillos para arrancarles las patas traseras. En ocasiones me pongo fuera de mí, pero nunca es un problema. Supero este estado. Hay veces que muero, sin embargo, siempre resucito a tiempo. Soy muy posible. Hasta ahí el poema. De nuevo, todos los elementos del régimen nocturno de la imagen se nos presentan de manera ejemplar. Primero, el encastre en su faceta de gulliverización. Soy una descomposición atómicamente armoniosa. En apenas una frase tenemos ya además la dialéctica de oposiciones conceptuales, cuya función es mitigar la fuga del tiempo a través de su dualidad semántica. La descomposición, que claramente tiene un significado de terminación, pero que al mismo tiempo se presenta como armoniosa y sobre todo atómicamente, es decir, infinitesimal, como si a través de esta gulliverización, de este régimen liliputiense, por así decirlo, los poderes destructores no de la muerte, sino del paso del tiempo, quedasen nulificados. Esto es justamente lo que vemos a través de una fidelidad absoluta de nuestra poeta a la imaginería del régimen nocturno, a través de una serie de asombrosas imágenes, cuya función no solo es la de la repetición armónica. Nos recuerda Durán que la música no es sino el desenlace racionalizado de una imagen cargada de afectividad y especialmente del gesto sexual, lo que explica el pudor iconográfico de la expresión musical y su riqueza afectiva a la vez es precisamente la importancia psicofisiológicamente de tal gesto. Como bien lo mostró André Michel en los intersticios de la palabra, de la imagen literaria, en donde viene a deslizarse para complementarla la musicalidad, puesto que una de las primeras manifestaciones de la imaginación sintética y que da el tono de la estructura armónica es la imaginación musical, ya que la música es la metaerótica, cuya función esencial es a la vez conciliar los contrarios y dominar la fuga existencial del tiempo. Y en tal sentido, siguiendo a Durán, armonía simplemente significa disposición conveniente de las diferencias y contrarios. Así que la intensificación del proceso de encastre y las coloraciones múltiples relacionadas, lo mismo con la densidad que con la viscosidad, y en última instancia con la lentitud. Así el poema continúa. Paseo en mí 20 sangres, mi piel puede cambiar de tono. Produzco 36 colores absurdos, lo cual denota el proceso de encastre y de gulliverización ya mencionados, de su inmersión hacia las profundidades, ignominadas todo el tiempo en el poema.
En ese hacerse cada vez más diminuta y compleja, infinitesimal, el siguiente pasaje concluye con la infinitesimalización, si de nuevo se me perdona el neologismo, absoluta. Soy un rompecabezas de 1000 probabilidades. Y sin embargo, el proceso de encastro y de liliputización no ha terminado. Del mundo tangible, ahora la imaginación se mueve hacia el ámbito de la iconografía mítica de Shiva. Mujer con muchos ojos, si de algo te sirve. Porto 47 cabezas, una pierna y 19 brazos. No puedo mover los ombligos, pero mis 3 bocas trabajan bien. La multiplicación de los órganos se mueve en el sentido inverso, al menos para la imaginación, al proceso de gulliverización, en esa conjunctio oppositorum ya mencionada, y la dialéctica de los contrarios seguirá identificándose conforme avanzamos o descendemos por el poema. La multiplicación de objetos puede tender también al infinito, a una suerte de invisibilización semántica por proliferación, más que a la fisicidad tangible del objeto. Y eso es lo que vemos a continuación. Me gusta robarme las imágenes de los espejos. Colecciono nubes blancas y las almidono cada equinoccio. Una vez más, la oposición dialéctica de los contrarios, del continente y el contenido, en la imagen del espejo y de su contrario, del contenido sin continente, las nubes blancas, es perfecta. La imaginaria de nuestra poeta nunca traiciona el movimiento de su espíritu y del régimen nocturno de la imagen. La progresión descendente no tiene comparación entre nosotros. La conclusión del párrafo en los términos que hemos venido señalando es simplemente portentoso y confirma la fidelidad ya señalada del espíritu de nuestra poeta al régimen nocturno de la imagen. Compro hoyos negros cuando me deprimo, y si me da hambre me como a los ratones que viven dentro. Con frecuencia ocurre que no creo en nada y esculpo un santo que de hule espuma que me limpia durante el baño. Vemos que hay una reiteración constante, una rítmica interior nunca traicionada y que por el contrario solo se incrementa en cada línea con ejemplar fidelidad al régimen que estamos estudiando. Al respecto, señala Levi Strauss, citado por Durán, que la repetición tiene una función propia, que es la de hacer patente la estructura del mito, porque es esta forma redundante la que hay que comprender precisamente con ayuda de una estructura o de un grupo de ellas, y son las estructuras del régimen nocturno con el redoblamiento de los símbolos y la repetición con fines acrónicos quienes dan cuenta de la redundancia mítica, que es la misma esencia de la repetición rítmica de la música, porque es un eterno comienzo de una cosmogonía y de ese modo un remedio contra el tiempo y la muerte. Hasta ahí Durán. El siguiente párrafo es el párrafo del escándalo o del oprobio, si se le quiere llamar así, y que ofendió el pudor de la crítica del momento. En apariencia, este nuevo párrafo pareciera no aportar nada al anterior, salvo la ofensa masculina. Hubiera sido mejor que fuese mescalina, como ocurre mucho tiempo después. Pero en realidad profundiza en un nivel más hondo e inédito, porque ya no es solo en el orbe de la imaginación donde está ocurriendo este proceso de miniaturización, sino en el de los 5 sentidos del cuerpo humano, una suerte de liliputez figurativa en el cuerpo mismo. El cuerpo se fragmenta en sus sentidos como si se volvieran autónomos y ya no fueran cuerpo, continente, para volverse corporalidad, contenido. Es la dialéctica de la antífrasis ya mencionada llevada hasta sus últimas consecuencias. Agrego entre corchetes los 5 sentidos, pero el lector puede moverlos a su vez como considere de acuerdo a su propia lectura. Guardo, tacto, todas las palabras que me dicen, oído, en frascos con almíbar y los sello y almaceno. Lambo y mastico, gusto, paredes para fortificarme. Me tapo los oídos, otra vez oído, y me ahogo de escucharme. Cuando enfermo uso a los hombres como supositorios. Me trago, gusto, todas mis mentiras y vomito cadáveres callados. Las uñas, tacto de nuevo, me las pinto de verde,
vista, suelto mi aroma, olfato preferido y atrapo grillos para arrancarles las patas traseras. En ocasiones me pongo fuera de mí, pero nunca es un problema. Supero este estado. El párrafo me parece extraordinario por la forma en que están dispuestos los 5 sentidos, por una suerte de geometrización inversa de los reflejos dominantes del esquema místico con su respectiva dominante digestiva, claramente expuesta, y sus auxiliares senestésicos, térmicos y sus derivados táctiles, olfativos y gustativos. Más impresionante es que los procesos digestivos descendientes del régimen nocturno de la imagen estén todos presentes en un espacio tan reducido, mostrando claramente lo que Gastón Bachelard ha denominado el complejo de Jonás. Todos los elementos del régimen nocturno de la imagen que aparecen de diversas formas en otros poemas están presentes todos juntos en un mismo poema, y lo están de manera orgánica, siguiendo fielmente los elementos estructurales de ese régimen de la imagen. El cierre del poema es breve, pero es igualmente extraordinario, porque muestra el elemento agrario lunar que está detrás de todo este proceso imaginal, que es la resurrección y la promesa del futuro, de la historia, de la reiteración rítmica de los cielos, de las estaciones, como lo muestran innumerables ritos, mitos y religiones de prácticamente todos los pueblos y civilizaciones de todo el mundo. Recuerdo el pasaje: hay veces que muero, sin embargo, siempre resucito a tiempo. Soy muy posible. El principio de explicación lógica, de causalidad y de progresión total en un ciclo de muerte y resurrección es asombroso. Es el triunfo definitivo sobre la fuga del tiempo en un admirable poema que ha sido ignorado hasta hoy. La muerte, que aparece transfigurada a lo largo de la primera parte del libro, se vuelve resurrección, promesa circular y rítmica en la segunda parte, en un trayecto característico del régimen nocturno de la imagen, del imaginario a través de una absoluta fidelidad de nuestra noble poeta y a las imágenes de sus ensoñaciones plasmadas en su escritura, prácticamente sin alteración alguna. Y aunque se puede señalar, habiendo hecho este análisis de la poética de nuestra poeta, que ésta está regida por el régimen nocturno de la imagen bajo la estructura sintética del ciclo de la repetición, es necesario hacer una aclaración pertinente en el sentido de que, como dice Gilbert Durand, con mucha frecuencia la representación y su contenido imaginario, onírico o artístico, pueden desmentir radicalmente el comportamiento general de la personalidad. La imaginación de Lautréamont no corresponde al comportamiento de Isidore Ducasse. Y si admitimos con Jaspers que la psicosis padecida por Van Gogh es esquizofrénica, toda la obra de este pintor desmiente las características psicológicas de esta psicosis. Hasta ahí la cita de Durand. Por lo que es importante señalar entonces que en el caso de nuestra poeta, todas las características de su imaginario que hemos venido mostrando pueden no corresponder a la mujer de carne que conocen sus amigos, porque la riqueza y el régimen de la imaginación muy bien pueden no coincidir con el aspecto general del comportamiento o del papel psicosocial, como a menudo sucede y nos recuerda Gilbert Durand con los ejemplos de Johann Sebastian Bach y Francisco de Goya. En este sentido, podría decirse entonces que, contrario a lo que se ha pensado al respecto de este poema, este tendría que ser en realidad considerado como uno de sus poemas centrales y más importantes. Pero hay uno que lo es aún más, contemporáneo de todos los que hemos comentado, no incluido en el libro por razones desconocidos, y que nuestra poeta publicó en una revista en 1994, en donde en el olvido quedó, titulado Entre un abrir y cerrar de ojos, literalmente un parpadeo. Si bien el poema muestra nuevamente de manera ejemplar la fidelidad de nuestra autora al régimen nocturno de la imagen y sus estructuras, se atreve a ir más lejos que en los poemas del libro, razón por la cual quizás no fue incluido,
pues es evidente que ya se encuentra en otro ámbito de su propio espíritu. Desde el primer párrafo, el proceso de encastre y de repetición es evidente, así como la antífrasis dialéctica. La oposición al mundo dialéctico del régimen diurno se manifiesta en imágenes vagarosas, nebulosas podría decirse, a lo cual es relevante señalar algo que recorre toda su poesía. La ausencia de adjetivos calificativos es casi total, y cuando aparece alguno, como la oscura necesidad, no es para aclarar, sino para subrayar el carácter nebuloso, inmaterial, casi onírico de lo que está diciendo, permaneciendo siempre en el régimen nocturno de la imagen. Como lo hemos dicho ya y subrayado, la fidelidad de nuestra autora al régimen nocturno de la imagen es ejemplar. La reversibilidad tan característica de este régimen y tan de su escritura misma se puede ver desde el inicio del poema, como ya señalé en otro momento, al invertir el movimiento lógico del deseo, el cual no proviene del objeto, sino que es proyectado hacia éste. Y por si no fuera poco, es proyectado para obtener una evidencia inaprehensible. De nuevo, algo ajeno a la lógica dialéctica del régimen diurno de la imagen. Una y otra vez, la repetición estructural ya mencionada regresa al mismo juego dialéctico de opuestos por antífrasis. Dice el poema, el momento en que la vigilia y el sueño son uno mismo, o construir un puente de nubes, o perderse en el encuentro con el todo de allá, o acertar en el equívoco, o caer deliberadamente en la trampa, y el más evidente de todos, obtener una evidencia inaprehensible. Como si no fuese suficiente este proceso de encastre semántico aquí desplegado, en el segundo párrafo el retorno, la inversión del flujo temporal, es aún más claro y poderoso y evidencia la primera de las características de la estructura mística, la duplicación y la perseverancia a través de un hábil juego semántico que ya habíamos visto en otro momento. Retornar, volver a recuperar. Tres verbos en infinitivo, no conjugados, uno detrás de otro, que recuerdan la doble imagen del magnífico poema de Verónica Volkov, un poema que analizo en otro momento, el cual enfatiza el acto mismo por medio de un proceso de encastre, como ya vimos, una matriosquización verbal. Inmediatamente después de este momento aparece otra triple reiteración de encastre semántico: nombrar la visión, inventarla e invocarla. Algo que ya había hecho en el primer párrafo, casi con la misma eficacia verbal que aquí, en el encuentro con el todo de allá, con lo otro, la otredad, o en la oscura necesidad de acertar en el equívoco, de caer deliberadamente en la trampa. Todos estos pasajes nos recuerdan esa perseveración estructural del rasgo místico ya mencionado. Una y otra vez esta estructura de base sustenta la viscosidad y la adhesividad antifástica del poema, profundizando el semantismo y ralentizando al mismo tiempo la lectura misma, es decir, operando sobre la materialidad misma en la que el poema se va desarrollando, o mejor aún, desplegando. La eficacia reiterativa de cada uno de los pasajes solo es posible porque nuestra autora es en todo momento absolutamente fiel al régimen nocturno de la imagen. En todos estos ejemplos vemos que los principios de explicación y de justificación lógicos se hacen presente con diversos matices a través del principio de analogía y de similitud semántica, como en el caso de nombrar la visión, inventarla e invocarla, que una vez más reitera el esfuerzo antifrástico de repetición bajo el principio de analogía de manera ejemplar. Toda la atmósfera onírica de los primeros párrafos acentúa la sensación de descenso, de lentitud argumentativa, por así decirlo, y la antífrasis se acentuará aún más como contraste con el primero, que encabezaba con un cerrar de ojos, en tanto aquel comienza con un abrir de ojos. Y en medio de ese abrir y cerrar de ojos que le da título al poema, se encuentra ese retornar,
ese volver a recuperar que suena en este contexto más amplio, casi como infantiles juegos aparentemente semánticos, los cuales enmarcan una vez más la gulliverización del espacio en pleno. Esta diminutio, que se vuelve más clara, no solo en la oposición semántico-discursiva en el mismo espacio, el mismo párrafo como espacio discursivo, sino en la intensificación sensorial de descenso como reversibilidad espacio-temporal por la antífresis misma de oposiciones discursivas. Primero, algo que suena a parodia del régimen diurno y su dialéctica discursiva vuelta patas arriba. Abrir los ojos y con una mano como instrumento expresar la concretización plástica de lo supuesto, o una alternativa que enfatiza por encastre la preeminencia del régimen nocturno de la imagen a través de una poderosísima imagen mitológica por sus implicaciones semánticas en relación con ambos regímenes de la imagen, o extraerse al minotauro del cuerpo, porque eso es justamente lo que hace a continuación. La dialéctica semántica de abrir y cerrar los ojos no se refiere solo al parpadeo que desde el régimen diurno se haría para afinar la vista, como estoy haciendo yo ahora, sino que se refiere a la preeminencia del régimen nocturno y a lo que cada uno de ellos hace en la vida interna del hombre. Hábilmente vemos que en el poema Abrir los ojos desde el régimen diurno vuelve todo instrumento, lo instrumentaliza todo, con una mano como instrumento, dice el poema, mientras que el nocturno lo hace para hallar lo negro del humor en un niño que juega con la muerte. Aquí el proceso de gulliverización y encastre del espacio es absoluto. No solo el ojo se liliputiza, se busca algo aún más pequeño, lo negro del humor, y para enfatizar esa diminutio, casi alquímica, debe buscarse en un niño, visión reversible evidentísima del varón adulto, que juega con la muerte, que es literalmente lo opuesto al heroísmo característico del régimen diurno, en una total eufemización de los poderes del tiempo y sobre la muerte, que es de nuevo lo que buscan ambos regímenes de la imagen, pero que en nuestro caso es incluso más evidente a continuación, como una suave reiteración o repetición rítmica imaginal, en una media sonrisa que es solo una posibilidad, una manera de sentirse vencedor ante el pájaro muerto, dice el poema. La parte más relevante del poema es el párrafo final, que de alguna manera prepara el camino para su siguiente libro, pero que aquí aparece no solo como contraste dialéctico, sino como inicio, en otro ejemplo más de retorno y reversibilidad espacio-temporal, como si el poema empezara o debiera empezar por el final y terminar por el principio. La instrumentalización lógica perseguida por el régimen diurno finalmente cesa y en su lugar su opuesto se presenta triunfante. Sin embargo, la dialéctica semántica y simbólica no puede existir por sí sola, y ni siquiera el régimen nocturno puede prevalecer en aislamiento, sin relación con su contrario. Si el minotauro puede ser expulsado del cuerpo, es decir, si la unilateralidad del régimen diurno puede ser vencida o controlada como alternativa, tal como vimos en el poema, entonces es posible encontrar a la mujer como un medio y hacerla sublime y ausente como un aire sin globo. Vemos una vez más la dialéctica del contenido y el continente en dos pares antifrásticos, encontrar y estar ausente, la oposición de contenido y continente entre el aire y la ausencia de globo, un notable juego semántico de espejos en el que el proceso de encastre del llamado proceso de matriosquización se desdobla a su vez en materia y en espíritu, la presencia y ausencia corporal de un lado, la del aire inaprehensible, semejante a la evidencia inaprehensible del primer párrafo, y la ausencia de globo, de continente. Así, lo que para el régimen diurno es mero instrumento, como la mano, para el nocturno es medio, la mujer. Uno es un fin, el otro es trayecto, aventura, deambular por el mundo. Tras el descenso semántico del poema, el trayecto,
imagen vertical de ambos regímenes a los que no se puede evitar, el ascenso es igualmente lento y casi, o sin el casi, inmaterial. Si la mujer se vuelve un medio y no un instrumento, y la diferencia no es solo semántica, literalmente instrumental, es clara, es para hacerla sublime, es decir, para así transformarla en un símbolo universal. Uso deliberadamente el término transformación en un sentido junguiano, alquímico, en la medida en que más que una identificación entre uno y otra, se dé una gulliverización, una liliputez del régimen semántico, como un proceso casi digestivo, pero espiritual, como de posesión, como si ese aire sin globo, ese contenido, hallase al fin en el otro a su continente, es decir, que el régimen diurno en su estructura esquizomorfa o heroica lleve a cabo dos de sus principales actos en esa estructura primera. El geometrismo, entendido como gigantismo o absolutización del objeto, y la idealización o retroceso autístico, en tanto del otro lado del régimen nocturno, haga lo que ya hemos visto ha hecho, no solo en el libro entero analizado, sino este poema en específico. La duplicación y la perseveración, la viscosidad y la adhesividad antifrástica, el realismo sensorial y el encastre, la miniaturización, gulliverización, matriosquización o liliputez, o como se le quiera llamar. En otro momento lo he llamado villauritización a la inversa. En todo caso, se trataría de una geometrización de sentido inverso a la del régimen diurno, que como su contrario, una empieza la estructura, la primera etapa de lo que puede denominarse trayecto antropológico, en tanto la otra, oponiéndose dialécticamente, la concluiría. De cualquier forma, esa transformación no puede hacerla ella misma, la mujer. Necesariamente requiere de lo que se conoce como participación mística con el otro régimen, pues como hemos visto, la estructura sobre la que el régimen nocturno de nuestra autora se mueve es justamente la mística, no la sintética. Por eso lo que el poema, la escritura a través del imaginario de nuestra autora hace es solicitar esa participación, no como exigencia, pues eso sería el caso del régimen diurno, sino como posibilidad eufemística de su propio deseo, que como veremos es uno de los ejes sobre los cuales gira el poema. Si se le lee es una palabra guardada en un nicho, lo cual recuerda todo el semantismo arborícola inherente a esta parte, que ya para este momento debe ser algo que deberíamos poder identificar con tanta naturalidad como le sea posible a uno, sin necesidad de volverlo a mencionar, aunque lo hagamos tantas veces como se nos aparezca. Si en el primer párrafo se decía que había que proyectar el deseo en un objeto, invirtiendo la lógica dialéctica del régimen diurno, en el último párrafo esa proyección adquiere realidad, porque ella es, la mujer, una idea obsesiva para dar nombre al deseo. Y en torno a ese deseo de absoluta y pura feminidad, deberá girar todo semantismo futuro, como en un jardín de infancia en el que finalmente se pueda rescatar la inocencia extraviada, en soñar, y al fin abrir los ojos, darle medio giro a la luna, para que todo se vuelva liliandad, liliánica esperanza, auténtica sustancia verbal de los arquetipos sustantivos, triunfo del dominio que se pretende definitivo sobre la fuga del tiempo. Este es el poema. Cerrar los ojos y construir un puente de nubes sobre el eslabón. Proyectar el deseo en un objeto y obtener una evidencia inaprehensible. Desafío. Buscar la correspondencia. El momento en que la vigilia y el sueño son uno mismo. Libertad. Perderse en el encuentro con el todo de allá, con lo otro. La otredad manifiesta, surgible fortuitamente. Atender a la oscura necesidad de acertar en el equívoco.
de caer deliberadamente en la trampa. Retornar, volver a recuperar la primera imagen, nombrar la visión, inventarla e invocarla. Magia. Imantarse ante un espejo y transformarse en mago, en brujo. Recobrar la esencia del primer mito y liberar al hombre del hombre. Abrir los ojos y con una mano como instrumento expresar la concretización plástica de lo supuesto o extraerse al minotauro del cuerpo. Cerrar los ojos y hallar lo negro del humor en un niño que juega con la muerte, en una media sonrisa que es solo una posibilidad, una manera de sentirse vencedor ante el pájaro muerto. Autoautopsia, el triunfo del yo. Encontrar a la mujer como un medio y hacerla sublime y ausente como un aire sin globo. Si se mira, es sonámbula. Si se lee, es una palabra guardada en un nicho. En su búsqueda, se le niega, no se atrapa, es solo un camino. Una idea obsesiva para poder dar nombre al deseo. Dejarse engañar, rescatar la inocencia extraviada, en soñar, soñar, abrir los ojos, darle medio giro a la luna. Que el poema haya quedado fuera del primer libro podría ser explicado por la poeta, pero lo que nos importa es la realidad absoluta del mismo. Al no aparecer en ningún libro, es como si se miniaturizara por completo y en un proceso de encastre casi metafísico quedase, como de hecho queda, oculto a la vista de sus posibles lectores, justamente como dice el título mismo del poema, entre un abrir y cerrar de ojos. En su siguiente libro, Me lleva el tren, el lector encontrará una vez más una estructura bipartita, una primera con 30 poemas sin título, salvo uno, que lleva por nombre Las lunas de tus ojos, y una segunda con 19, titulada Cuando se tuerce el camino, con poemas diversos, estos sí titulados, y que de forma similar a sus predecesoras, no necesariamente están relacionados integralmente. De nuevo, lo que nos importa es la realidad absoluta del poema, y no la experiencia objetiva de la que surge y que daría espacio para otra clase de lectura e interpretación. El libro contiene algunos de los mejores y más notables poemas de nuestra autora, como No se mojan los pies, Contenido y ¿Quién? Los últimos dos fusionados como uno solo en un evidente error de cuidado editorial, uno de muchos otros errores que recorren el libro como un fantasma. Lo que nos interesa es ver cómo entre un abrir y cerrar de ojos es una suerte de poema bisagra entre un libro y otro. ¿Cuáles son sus implicaciones? La primera sección del libro, Las lunas de tus ojos, nos muestra una vez más la fidelidad al régimen nocturno de la imagen y de hecho confirma lo que señalábamos en torno a entre un abrir y cerrar de ojos y su párrafo final, encontrar a la mujer como un medio, pues aquí ese deambular mencionado se confirma desde los primeros versos del poema de apertura a través de un proceso aún más complejo de encastre y antífrasis semántica. Soy la ciega que deambula en la ciudad de tus ojos, en donde la miniaturización se despliega en la estructura mística a través de un proceso de adhesividad antifrástica y un realismo sensorial muy bien representado, así como la dominante digestiva de carácter táctil. En la segunda estrofa, en donde hay una sensación de algún faltante o descuido editorial, de nuevo el empeño antifrástico y la dialéctica del continente y el contenido vuelven para reforzar el esquema verbal del descenso y el arquetipo epíteto de la intimidad en una ralentización antifrástica del efecto de la muerte, que, como dice el poema, no tarda hasta la aparición del arquetipo sustantivo de la niña. El procedimiento de encastre continúa en la siguiente estrofa por medio del principio de justificación de la analogía y el paso de los símbolos a los sintemas a través del paso de la tintura a la caverna. Los callejones sin entrada de ventanas no construidas,
todo en el marco de los principios de representación objetivamente homogeneizante, así como del esfuerzo antifrástico o subjetivamente heterogeneizante. Hay que señalar que los de nuestra poeta no son poemas fáciles de seguir o incluso de evaluar desde un juicio meramente de la perspectiva literaria. Su propia vaguedad deambulatoria escapa a un primer juicio estético, como si su propia escritura rehuyese la primera interpretación a vuela pluma y se refugiara en extrañas descripciones que alejan al lector, o mejor aún, ralentiza el proceso de recepción que su propia escritura amerita. En ello encuentro un prodigio operativo sobre la materia misma del tiempo, eufemizándolo todo el tiempo, por procesos de miniaturización y encastre constante, la principal característica del régimen nocturno de la imagen que encuentra en esta escritura y en nuestra autora a una de sus más notables representantes, si no es que la más. En el quinto poema nos encontramos con otro aspecto que incrementa y se suma a los múltiples procedimientos de miniaturización ya referidos, la materialidad de las ensoñaciones, de acuerdo a Bachelard, de nuestra poeta, la cual claramente es acuática, lacustre, algo que por cierto le viene desde el nombre. Pero como todo proceso de encastre y descenso, esta materialidad se va desvelando poco a poco, como en una suerte de lento desnudamiento simbólico paulatino, como parte de esa eufemización semántica que, poema tras poema, ralentiza y opera sobre la materia misma del tiempo. No puedo negar mi fascinación ante la lenta movilidad de la primera estrofa, en que el descenso, una vez más, es hábilmente eufemizado, ralentizado casi al máximo, y en la que las raíces no se hunden, sino que parecieran colgar como cuerdas de paja. Y son las palabras. No sabemos con la poeta cuántas ni cuáles sean, las que se han hundido en un descenso casi inmóvil en la arena movediza, sinónimo de lentitud extrema. La conjunto opositorum semántica de esta unión de tierra y agua, elementos claramente horizontales, opuesta a la verticalización de la caída y de lo ascensional, prepara en su lentitud el verdadero matrimonio sagrado que aparece en la siguiente y brevísima estrofa, el axis mundi, que regula el mundo y da sentido a todo. Repito, no importa la realidad objetiva de la que haya surgido el poema, sino el poema como realidad objetiva en sí misma. Es esa realidad la que nos interesa, porque muestra, como ya lo hemos dicho, la fidelidad absoluta a sus ensoñaciones y a su materialidad objetiva. Es allí donde su imaginería material desarrolla toda una feminización del tiempo, eufeminizándolo todo por completo en un movimiento rotatorio natural del axis mundi, como anticipación dinámica y cinética tanto de los polos geográficos opuestos del mundo, este, oeste, norte y sur, como de los humanos, hombre y mujer, como origen y sentido de todo. El sentido cósmico del poema es asombroso y responde claramente a un discurso eufemizante sobre el paso del tiempo hasta casi detenerlo, el cual de alguna manera se vincula con los poemas anteriormente analizados y de manera más específica con el siguiente, el número 12 de la sección, que es uno de los más importantes y mejor logrados de todo el libro. Dice así el poema: tu tierra era arena movediza, las raíces cuerdas de paja. ¿Cuántas palabras se hundieron ahí? No sé cuáles. Ahora entiendo que 4 lados sostienen un eje. No es el corazón. Para concluir, y dado que no deseo extenderme más del tiempo que tengo a mi disposición, resumiré e ilustraré las diferencias entre los dos regímenes de la imagen a que he hecho referencia, puesto que suenan demasiado abstracto. Toda la descripción que hice al principio, basado en la extensa y deslumbrante descripción hecha por Gilbert Durand,
Se puede resumir de manera visual, para que entendamos sus diferencias, que pueden parecer técnicas y muy complejas. Pensemos por un momento en la manifestación artística a la que menos atención solemos poner, la arquitectura. A diario vemos por todas partes plazas, edificios, casas y todo tipo de construcciones. Se elevan sobre el paisaje con sus líneas seguras, rectangulares, sus grandes espacios, y pareciera que algunas de ellas estuvieran a punto de elevarse sobre el cielo, como un cohete. Algunos parecen romper este esquema, como los edificios de Frank Gehry o de Tadao Ando, que exploran el espacio tradicional con la que estamos acostumbrados. Las caprichosas líneas de Gehry parecieran desafiar la gravedad, como materiales a punto de caer o deslizarse sobre el espacio. Los de Ando parecían invitar a que el espacio mismo se fusione y lo penetre. Los de Barragán, entre nosotros, también parecieran invitar a la invasión de los espacios, las texturas y los colores. Todas estas edificaciones se mueven en el régimen diurno de la imagen y tienen claramente un espíritu masculino, heroico en su verticalidad y deseo de elevación irrefrenable, al mismo tiempo que su estructura se eleva triunfante, luchando por vencer a la gravedad. Porque el régimen diurno se caracteriza por la antítesis y una de sus oposiciones semánticas, lo que Durán llama sus esquemas verbales, es el de la distinción, la oposición entre subir y caer. Sus arquetipos epítetos, lo alto opuesto a lo bajo, y sus arquetipos sustantivos, la cima opuesta al abismo, la luz a las tinieblas, el cielo al infierno, y sus categorías en el tarot son la espada y el cetro. Esto puede verse y detectarse en casi toda manifestación, sea artística o especulativa, política o religiosa del mundo. Eso es lo que vemos todo el tiempo en la arquitectura contemporánea y la de todo el siglo XX. Es claramente un esquema que puede identificarse con lo varonil, lo masculino, incluso presente en arquitectas y en no pocas artistas mujeres. Porque para el régimen nocturno de la imagen no basta con ser mujer. Con una excepción notable e impactante que nos mostrará en toda su magnitud y majestuosidad, el régimen nocturno de la imagen, que por oposición al anterior, lo podemos identificar con una sensibilidad femenina, pero que en este caso aparece en un arquitecto varón y cuya obra es una de las cúspides, obsérvese el lenguaje que uso, claramente ubicado en el régimen diurno de la imagen, de la arquitectura del pasado siglo, Antoni Gaudí. Sus construcciones son todas asombrosas. No hay líneas rectas, no hay impulso ascensional y todo en su arquitectura parece desafiar la gravedad, eufemizándola, y en la que los materiales parecen licuarse, gelatinizarse y perder las características de la arquitectura tradicional. La roca parece derretirse ante nuestra vista como si fuera una gelatina. Los espacios parecen invitar al reposo. Las texturas invitan a detenerse, a perderse en su sustancia, en vez de alejarnos y conducirnos por espacios anónimos y fríos. Hay una sensación casi maternal de protección y de permanencia, de cálido reposo, como si un beso y un abrazo universal nos aguardara en cada rincón. Las superficies nunca son lisas e invitan a la caricia, como un vientre a punto de parir y quisiera nuestra presencia, nuestro roce amoroso. No hay nada en el mundo de la arquitectura que se le parezca, ni remotamente. Allí están todos los elementos del régimen nocturno de la imagen a que he hecho referencia y que ahora pueden fácilmente ser identificados. Su estructura mística, igual que en la poesía de nuestra poeta, incluye la viscosidad y la miniaturización o guliverización, como la llama Durán, de los espacios. Su esquema verbal es el de la confusión a través del descenso. Sus arquetipos epítetos son lo profundo, lo calmo, lo caliente, lo íntimo y oculto, y sus arquetipos sustantivos son la morada,
el centro, la mujer o lo femenino, si se le quiere entender así, y su representación en el tarot es la copa. Ambos regímenes buscan operar sobre la llamada fuga del tiempo, la del diurno mediante la antífrasis y el esfuerzo heroico, la del nocturno mediante el eufemismo constante, como hemos visto. Puedo entonces señalar que lo que hace notable la escritura de nuestra autora es la manifestación absoluta de toda la feminidad del mundo a través de una total y ejemplar ralentización material de la materia del mundo mismo, tal como se ve en la arquitectura de Antoni Gaudí. No podría estar más agradecido con ella por este esfuerzo proveniente de lo más hondo de su ser. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a abrir una instancia de diálogo con las personas presentes acá. Si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta, consulta, por favor, hay micrófono disponible. Bueno, felicitaciones por esta conferencia con un lenguaje muy articulado y hay toda una terminología que refuerza, digamos, y da una idea de la estructura crítica que estás manejando a partir de este libro de las estructuras del imaginario de Gilbert Durán. Interesantísimo. Quisiera pedirte si puedes ampliar un poco ese comentario que hiciste sobre este poema de Liliana van den Berg, sobre que comienza, si mal no recuerdo, diciéndolo así, tu tierra es arena movediza, tus raíces son cuerdas de paja. El que es muy breve, sí. Que me llamó la atención, creo que es una característica de toda su poesía, porque hay unas imágenes muy concretas, pero también como muy inesperadas, o que solamente pertenecen al léxico de esta autora, vamos, o sea, como que ella logra movilizar un lenguaje donde no hay adjetivos. Creo que tú has hablado de eso en otro texto, ¿no? Sí, sí. No tiene prácticamente adjetivos. Cuando hay algún adjetivo, como señalaba, lo aparece como una oposición, la llamo yo semántica. Sí, efectivamente es una de las cosas que llaman mucho la atención y la brevedad también, ¿no? El poema dice esto: tu tierra era arena movediza, las raíces cuerdas de paja. ¿Cuántas palabras se hundieron ahí? No sé cuáles. Ahora entiendo que 4 lados sostienen un eje. No es el corazón. Muy breve, pero casi toda la poesía de ella es así, muy, muy breve, muy sintética. Y al principio es difícil, porque uno espera en la poesía, pues, adjetivos, cosas así, imágenes sorprendentes. Son sorprendentes, pero por otra razón. Traté yo, digamos, de hablar de una manera muy estructural, que es algo que no normal, es decir, no hablar desde una perspectiva estrictamente personal, subjetiva, sino desde una perspectiva, pues, lo más objetiva posible, ¿no? En donde lo que yo trato de señalar es cómo este régimen nocturno, es decir, cuando yo leí el libro de Gilbert Durán, pensé, bueno, es muy interesante, pero tiene aplicación en el análisis, se puede utilizar además es un libro muy extenso, el de Gilbert Durán, son casi 600 páginas, creo, y es un libro difícil de lectura, pero bueno, al final encontré la manera de, por un lado, de demostrar que todo lo que él dice allí, porque todo el análisis que él hace de los dos regímenes, la mitad del libro está dedicado al régimen diurno y la segunda al nocturno,
me pareció increíble poder encontrar que eso que él hace estudiando las mitologías, las religiones, todo el conocimiento milenario de la humanidad, que de alguna manera se puede hallar en la forma en que él lo estudia. Me preguntaba si eso era posible para la poesía actual. Y sorprendentemente sí, como creo que acabo de, más que de demostrar, porque en estos casos no es una demostración, sino es mostrar más que nada. Creo que el libro de Durán es una herramienta de una enorme riqueza, porque además este mismo esquema lo utilizo para analizar un poema de Verónica Volkov, asombroso, un poema increíble de Verónica Volkov, y lo mismo un poema de Manuel Andrade, y analizo una parte de un poema de Jaime García Terrés, el poema del que hablábamos antes de empezar la conferencia, que viene en este libro que tú presentaste hace unos meses, y me pareció que es una herramienta de enorme utilidad para entender la estructura más profunda de un poema, de una escritura, y que digamos, con este ejercicio que yo hice, pues se puede utilizar hasta para analizar discursos políticos o la realidad misma de un país, si uno se toma la molestia y el tiempo de realmente analizar con detalle las cosas. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, bueno, queremos agradecer a José Manuel Resillas por esta ponencia, una poética del régimen nocturno de la imagen, la poesía de Lilian van der Broek. También aquí al público presente, los queremos dejar invitados para la próxima sesión de este ciclo, el polen de las sílabas, que va a ser el miércoles 9 de julio. Ese día va a estar Ignacio Díaz de la Serna. Justamente se conmemora la muerte de George Patel, entonces va a ser una conferencia sobre la vida y la obra de George Patel. Entonces quedan todos invitados. Muchísimas gracias y buenas tardes.